Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy continuamos con los vídeos de los investigadores independientes de inicio y lo hacemos con la representante de clase místico, la psíquica Jacqueline Fine, una investigadora que yo siempre he considerado poco adecuada para novatos, pese a llevar la etiqueta de investigadora de inicio, dado que su habilidad personal es muy fácil de usar erróneamente, sobre todo si no se entiende cómo funciona la bolsa de caos y cuáles son las estrategias necesarias para batirla. Hoy, como es habitual en esta serie, vamos a explicar cuáles son las claves para construir buenos mazos para Jacqueline, contando con todas las expansiones que existían a fecha de salida de su pack de investigador. Os recuerdo, como siempre, la estructura básica de estos vídeos para aquellos que no la conozcáis. En primer lugar, expondremos los fundamentos de Jacqueline como investigadora, para lo cual leeremos en detalle su carta de investigador y sus cartas personales, y en base a ellas haremos un análisis de sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de conocer bien dónde está el potencial de Jacqueline como investigadora. En segundo lugar, plantearemos en más detalle las posibles estrategias para construir sus mazos, para lo cual plantearemos cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Finalmente, nos iremos a la página de ArkhamDB y pondremos algunos ejemplos prácticos de posibles mazos para Jacqueline, tanto míos como de otros creadores de la comunidad. Así que empezamos con la exposición de los fundamentos de Jacqueline como investigadora. Jacqueline Fine, la psíquica, es una investigadora de clase místico con voluntad de 5, intelecto de 3, combate de 2 y agilidad de 2. Tiene una reacción cuando un investigador en su lugar fuese a revelar cualquier cantidad de fichas de caos, puede revelar 2 fichas adicionales. De entre las fichas reveladas podrás cancelar 2 fichas que no sean rojas o bien una ficha roja, al límite de una vez por ronda. El símbolo arcano para ella es un +1 y si cancelas o ignoras su efecto puedes robar una carta. Resistencia de 6 y cordura de 9. Mazo de 30 cartas que pueden ser de clase místico nivel 0,5 y neutrales 0,5. Adicionalmente debe llevar árbitro de destinos, futuro oscuro y la debilidad básica aleatoria. Su carta personal es Árbitro de Destinos, un apoyo coste 3 con iconos de voluntad, agilidad y comodín, talento, con una reacción. Cuando uses la reacción de Jacqueline, puedes agotar esta carta para que dicho uso de la capacidad no cuente de cara a su límite. Dicho de otro modo, esta carta nos brinda una segunda activación cada ronda de la habilidad personal de Jacqueline. Por otro lado, su debilidad personal es el futuro oscuro, una traición, augurio, fin de los tiempos, que al ser revelada va a la zona de amenaza, dice que no puedes cancelar ni ignorar las fichas simbólicas, en particular las 4 habituales, el autofallo y el símbolo arcano, y tiene obligado, al final de tu turno, debes revelar 5 fichas de la bolsa, y si revelas un símbolo arcano, descartas esta carta. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Jacqueline? De entrada estamos ante una mística arquetípica, dado que tiene una voluntad base muy buena, con 5 puntos, y acceso pleno a clase místico. Por tanto, tiene las bases de todo buen místico, así que podrá usar sus cartas para canalizar su voluntad hacia todo tipo de efectos poderosos, siempre que tenga las cartas correctas, ¿no? No obstante, la principal característica de Jacqueline, lo que la diferencia del resto de místicos, es esa capacidad de reacción que le permite manipular la bolsa de caos. Es un efecto que, si lo sabes usar bien y construir alrededor, puede ser capaz de sacar partido de ciertas cartas que nos pueden pedir revelar ciertas fichas o ciertos tipos de fichas. Dado que Jacqueline tiene esta capacidad embebida y puede dispararla una vez por ronda sin depender de otras cartas, pues tiene las bases para explotar ciertas cartas que piden revelar ciertos símbolos que otros investigadores no pueden explotar con tanta facilidad. Finalmente, considero que Jacqueline tiene una defensa mental extraordinaria por esa voluntad de 5 y cordura de 9, por lo que es prácticamente inmune al horror, al menos al proveniente de cartas de encuentros. Esto resume las principales virtudes de Jacqueline como investigadora,
así que pasamos a exponer los que considero que son sus principales defectos. Pese a todo, sigue siendo una investigadora cuya estrategia óptima pasa por el azar de la bolsa de caos. Dado que tiene esa capacidad manipuladora, que es su ventaja respecto a otros místicos, lo óptimo es intentar aprovecharla. Sin embargo, sigue siendo algo azaroso a mi juicio. No tiene la consistencia de otras estrategias. Si bien puede sacar partido de ciertas cartas y hacerlo muy bien, es una estrategia que se te puede torcer más fácilmente que otras. En segundo lugar, su debilidad personal me parece particularmente dura, dado que corta de raíz la capacidad de Jacqueline. Es cierto que no te impide usarla, pero hace que sea una utopía. Dado que no puedes cancelar las simbólicas, es bastante probable que activar la capacidad te implique combinar 2 o incluso 3 fichas, lo cual objetivamente es mortal. Más cuando es una carta, la debilidad, que no se descarta sola. Y que además implica un azar absolutamente tremendo. Tienes que revelar 7 fichas, porque debes disparar la reacción de Jacqueline ante ella para maximizar tus opciones. Y luego rezar por sacar el símbolo arcano. Y como esa ficha, el símbolo arcano, por lo que sea, esté fuera de la bolsa, que puede ocurrir, puede ser un game over para Jacqueline. Finalmente, hay que tener cierto cuidado con la defensa física de Jacqueline, ya que su resistencia es de 6 y su agilidad de 2. Esto hace que dependa mucho de las defensas místicas, como la barrera de protección o el negar la existencia, ya que tiene muy fácil recibir daño y caer por daño físico. De modo general, considero a Jacqueline una investigadora de complejidad alta y para nada adecuada para jugadores novatos. Y esto es porque, primero, la clase místico de por sí no es fácil. Y segundo, porque la capacidad personal de Jacqueline es muy fácil que un novato la use mal, que se piense que debe usarse para intentar pasar pruebas sin tener el margen necesario, lo cual es un modo objetivamente incorrecto de usarla. Como todo místico, pues tiene un buen potencial en todas las áreas ofensivas del juego, es decir, pistas, combate y evasión, dado que tiene cartas que le permiten ser efectiva en las 3 áreas, usando además su voluntad, su habilidad buena. Finalmente, su defensa física es baja y la mental es objetivamente extraordinaria. Con esto quedan ya expuestas las características de Jacqueline como investigadora, así que ya tenemos la información necesaria para plantear la estrategia básica de sus mazos. Como siempre, lo haremos planteando el cómo afrontar los aspectos más básicos del juego. Y os recuerdo que no todos los mazos de Jacqueline deben llevar todas las cartas que voy a mencionar aquí. Según el tipo de mazo que le queráis hacer, pues priorizaréis unas áreas u otras. Comenzamos hablando de la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden ayudar a Jacqueline a encontrar pistas? En primer lugar, quiero destacar una carta que encontramos en su pack de investigador, que es la clarividencia, el hechizo arcano para investigar con la voluntad y por pista extra, hasta en 3 ocasiones. Es una carta que es genial porque ofrece compresión de acciones, dándonos 2 pistas por acción, y además con la habilidad buena de Jacqueline. Asimismo, el efecto adverso de la carta nos mete horror, que para Jacqueline no debería ser un problema, y aún así siempre tenemos su habilidad personal para intentar evitarlo. Y en segundo lugar, quiero destacar la versión mejorada del sexto sentido, carta del círculo roto. Es una carta que nos deja investigar con la voluntad, con usos ilimitados, y que al revelar simbólica podemos investigar 2 lugares a la vez, el nuestro y otro hasta 2 conexiones de distancia. Dado que Jacqueline puede forzar la bolsa de caos para obtener ese efecto, es fácil que pueda dispararlo al menos una vez por ronda, dándole una capacidad buscapistas potencialmente espectacular. Pasamos al apartado de los enemigos. ¿Qué cartas pueden ayudar a Jacqueline a lidiar con los enemigos? La opción más básica es recurrir a los hechizos arcanos para pegar con la voluntad. Aquí propongo varios ejemplos. Uno de ellos es el hechizo arcano de combate de su pack de investigador, la llama azul, que nos da 4 ataques por daño extra, pero con un efecto adverso que nos puede dañar a nosotros mismos. Y esto para Jacqueline es un problema muy serio,
porque su defensa física es baja y prácticamente nos fuerza a disparar la habilidad personal de Jacqueline para evitar ese efecto adverso. También podemos irnos a la clásica Consunción, que es prácticamente igual, pero el efecto adverso es horror, que es menos problemático para Jacqueline. Aquí solo deberíamos usar la habilidad de Jacqueline en caso de que el horror se haya acumulado por el motivo que sea. Es una carta, a mi juicio, más segura que la Llama Azul, aunque puedes tener motivos para llevar cualquiera de las dos. Luego recordad que siempre podemos optar por la Cuchilla Espectral como recurso puntual de combate, si tenemos la caja de los Devoradores. Esta carta ofrece un ataque por 3 daños sin efecto adverso y sumando el combate, lo cual hace que sea una jugada puntual muy poderosa. Finalmente, quiero destacar la versión mejorada del Ajar, del Círculo Roto, por el mismo motivo que el Sexto Sentido de nivel 4. Es una carta cuyo efecto básico es mediocre, pero si logras sacar Simbólica, estarás pegando por un daño extra virtual al reducir la salud del enemigo. Así que si logras derrotarlo en tu turno, has logrado una compresión de acciones muy poderosa, dado que es una carta con usos ilimitados. Es otra carta ideal para combar con la habilidad personal de Jacqueline. Pasamos al aspecto defensivo. ¿Qué cartas y de qué modos puede Jacqueline defenderse de los mitos, de modo general? Aquí no hay mucho que destacar, dado que las dotes defensivas naturales de Jacqueline son muy buenas. Únicamente debe tener cuidado con el daño, con la defensa física, y para ello nos debería bastar con las defensas clásicas, el negar la existencia o la barrera de protección. Únicamente hay una segunda carta que puede ayudar un poco más a Jacqueline a defenderse físicamente, que es la Túnica de la Noche Eterna, carta que podéis encontrar en su pack de investigador. Básicamente es un escudo de 2 daños, que además nos ofrece una capacidad para abaratar los hechizos que jugamos. En particular, si obtenéis la versión mejorada, que solo cuesta 2 recursos, tenéis una carta muy eficiente que va tanto a defender a Jacqueline como a mejorar su economía de recursos. Terminamos con el apartado que denomino sinergias, donde destaco aquellas cartas que tienen una particular sinergia con Jacqueline y que no encajan en ninguno de los 3 apartados anteriores. Aquí voy a hablar de varias cartas que comban con la habilidad personal de Jacqueline, es decir, cartas que requieren fichas específicas para funcionar o que tienen sinergia con los efectos que piden fichas concretas. La más evidente es la Voz de Ra, otra carta específica del pack de Jacqueline, ya que nos va a dejar obtener múltiples recursos por una acción. Una carta que nos pide a voces activar la habilidad de Jacqueline, ya que hemos de revelar al menos una simbólica para igualar al clásico alijo de emergencia, pero que lo puedes superar en función de cuántas simbólicas haya en la bolsa. Aquí depende un poco de la campaña. Y también, por supuesto, de cómo se porte la diosa Fortuna con nosotros. Después quiero destacar el Péndulo de Cristal, que es la carta que reemplaza al clásico Rosario Sagrado en los mazos de Jacqueline. Nos da el mismo plus de voluntad estático por 2 recursos, lo cual de base es genial, y además una capacidad que nos va a ejercer como motor robador de cartas, al igual que la Pitillera en clase rebelde. Eso sí, para poder dispararla hemos de acertar el margen de éxito o fracaso de una prueba. Y para ello hemos de conocer muy bien la composición de la bolsa y además manipularla con nuestra habilidad, para así maximizar las opciones de acertar. En tercer lugar, quiero destacar la Presciencia, una carta de habilidad que nos puede recuperar hechizos descartados, de modo similar al habilidoso en Superviviente. De nuevo, tenemos que predecir con éxito el resultado de la prueba, en este caso a la que la aportemos, pero es suficiente con acertar el tipo de ficha que se revela, a elegir entre par, impar y simbólica. Esto es ideal si contáis con fichas de bendición y maldición, que se consideran simbólicas, así que es fácil acertar en ese caso. Y aún así, solo tenéis que observar bien la composición de la bolsa, activar la habilidad de Jacqueline y elegir la opción que sea más probable. Es decir, de entre las 3 opciones, elegid aquella donde el número de fichas válido sea el más alto.
Finalmente, quiero destacar la inspiración esotérica, que es una carta genial para jugar en torno a los efectos de cartas místicas que disparan ante fichas concretas. Dado que la estrategia de Jacqueline gira en torno a dichos efectos, esta carta es ideal tanto para protegernos de efectos adversos como para clonar los efectos positivos, en particular con cartas como el Ajar o el Sexto Sentido, donde podéis obtener una compresión de acciones más espectacular si cabe. Aquí terminamos la primera parte del vídeo, donde, como siempre, espero haber explicado claramente las características de Jacqueline y las ideas más importantes para hacerle buenos mazos. Ahora, como siempre, os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Jacqueline. Muy bien, ya estamos aquí en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Aquí la idea es mostraros varios posibles mazos de ejemplo para Jacqueline. Generalmente yo suelo construir uno o a lo sumo dos mazos de ejemplo para representar lo que yo considero que es el mejor modo de sacar adelante a un investigador. Y luego os muestro algunos mazos creados por otros creadores, para que veáis cómo diferentes creadores podemos tener diferentes ideas o estrategias. Sin embargo, hoy no voy a mostrar ningún mazo de otro creador. Y esto es porque, honestamente, no he encontrado ningún mazo de Jacqueline que realmente ilustre otras estrategias y que sumen algo a lo que yo voy a mostrar. Ya sabéis que no me gusta que parezca que estoy diciendo que mi modo de ver a Jacqueline es el único que existe, pero en este caso simplemente no he encontrado otras estrategias que considere que vale la pena destacar, bien porque son claramente inefectivas o porque no difieren demasiado de la mía. Aquí tenéis pues mi propuesta genérica para un mazo de Jacqueline. En verdad la idea es muy sencilla, es un mazo arquetípico de un místico que apuesta todo por los hechizos arcanos, tanto para investigar como para combatir a través de la voluntad. Eso sí, la selección de hechizos y el resto de cartas han tenido muy en cuenta la habilidad de Jacqueline, en el sentido de que nos va a interesar y mucho activar su habilidad bien para evitar efectos adversos o bien para potenciar efectos positivos. Y esto último es evidente en dos cartas, el Ajar y el Sexto Sentido, que aquí en las variantes de nivel 0 no son gran cosa, pero que van a ganar mucho en cuanto se mejoren. El Sexto Sentido, si pillas Simbólica, con la versión mejorada, te dejará investigar 2 lugares a la vez, y además sin límite de activaciones. Y luego el Ajar mejorado, ante Simbólica, bajará temporalmente la salud del enemigo, así que es ideal para darle el golpe de gracia. Y recordad que tampoco tiene límite de activaciones. Ambas cartas están complementadas por los 2 hechizos arcanos del mazo de Jacqueline, son la clarividencia y la llama azul. Cartas que nos dan la compresión de acciones garantizada, pero que tienen usos limitados y un posible efecto adverso, que podemos intentar evitar con nuestra habilidad personal. La idea aquí es que una vez mejoréis el Ajar y el Sexto Sentido, querremos ocupar idealmente ambos huecos arcanos con ellos, siendo la clarividencia y la llama azul, en ese caso, los comodines. El resto del mazo es un mero soporte a esas 4 cartas. De entrada, las velas rituales valdrán como un plus de habilidad virtual ante simbólicas. El péndulo es nuestro rosario, con el plus estático y esa opción de ejercer como motor robador, especie de pitillera mística, muy útil en Jacqueline, pero inútil en cualquier otro personaje. Luego la túnica es un escudo de daño que mitiga el gran punto débil de Jacqueline y encima nos abarata los hechizos. Luego he optado por incluir investigación arcana a 2 copias, dado que tenemos una defensa mental muy sólida, y esos 2 traumas mentales no deberían suponer un problema, ayudándonos a mejorar los hechizos durante la campaña. En cuanto a eventos y cartas de habilidad, pues no dejan de ser más soportes a la idea central del mazo. He incluido Profecía Oscura de entrada, aunque ya adelanto que la voy a reemplazar muy pronto por la Inspiración Esotérica de nivel 1. Podría haber incluido la de nivel 0, pero considero que no es lo bastante práctica, porque solo vale con fichas, creo que eran simbólicas. Profecía Oscura a una mala te puede asegurar una prueba. Luego tenemos las defensas típicas, la barrera, el negar la existencia.
Generalmente aconsejo guardarlas para defendernos del daño, aunque recordad que según el contexto pues pueden ser óptimas en otros casos. Y luego soltar el alma y voz de Ra son mera economía de recursos. El mazo pues lo completan agallas, que es un plus puntual de voluntad obvio, y la presciencia, esa carta para recuperarnos un hechizo descartado siempre que se combe bien con la habilidad de Jacqueline. Tenéis como siempre un texto descriptivo a la derecha que me ha salido particularmente largo y detallado en esta ocasión. Y tenéis un plan de mejoras genérico como siempre sin ninguna campaña concreta en mente, ¿no? Notad que he pintado en azul los hechizos para destacar cómo utilizar la investigación arcana. Aprovechad que el primer hechizo mejorado entre escenarios os costará 2 puntos menos. Como digo, generalmente yo en este punto suelo mostrar algún mazo de otro creador, pero sinceramente he estado mirando varios mazos y no encuentro nada que plantee otras ideas que yo vea como realistas o que complementen de un modo interesante a estas. Por ejemplo, vi uno que basaba toda la estrategia en fragmentos del vacío, carta que pide revelar fichas de 0, del número 0. Pero pensándolo bien, es que por mucho que manipules la bolsa, es muy complicado forzar la máquina hasta el punto de asegurarte ceros. Es demasiado inconsistente, a mi juicio. Y tampoco he visto otras ideas diferentes ni complementarias, así que voy a dejarlo aquí por hoy, recordándoos que no pretendo hacer pasar este mazo por la única estrategia viable para Jacqueline, sino simplemente la que, en mi experiencia, tiene un mayor potencial de funcionar. En principio, como todo místico, pues será sólida en grupos grandes y como soporte, y se puede, si queréis, especializar, pero en ese caso deberéis cambiar un poco la estructura del mazo. Deberéis quitar las cartas que no refuercen la especialidad y reemplazarlas por otras que sí que la refuercen. Así que lo voy a dejar aquí, como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en próximas guías de construcción de mazos. Aún no sé si estoy en condiciones de hacer la de Estela, tendré que probarla un poco más para estar seguro de que la información que dé sea sólida. Y si no, de un modo o de otro, pronto voy a comenzar con la temporada de Innsmouth. Dado que ya se ha anunciado la reedición en el formato nuevo, estoy ya preparando la reseña habitual de la campaña, que deberéis poder ver, yo creo que ya a corto o medio plazo, en el canal. Así que, lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.